Saludos pequeños y pequeñas samuráis y bienvenidos a una nueva guía de Guild Wars 2. Hoy os traigo todos los efectos que puede llevar a cabo el juego en tanto en personajes a la hora de efectuarlos como recibirlos. Espero que esta guía os sirva de mucho porque es el ABC de este juego. Vamos allá. Bien, vamos a empezar por las bendiciones. Es una cosa muy importante que debéis de saber, sobre todo cuando vais a efectuar ciertas rotaciones o cuando sois los supports del grupo. Empezamos por la égida, quizás una de las más importantes que hay a la hora de proteger. La égida lo que hace es bloquear al usuario el siguiente ataque que vaya a recibir. Es decir, tú lanzas una égida a ti mismo o hacia el grupo y el siguiente golpe que reciba va a ser bloqueado. Esto es muy importante a la hora de bloquear ciertos golpes muy fuertes que van a efectuar los enemigos. El siguiente es la furia. La furia da un 20% de probabilidad de crítico. Esta bendición lo que hace es que se puede acumular en duración, no en intensidad. Es decir, puedes amplificar el tiempo que está efectiva. El poder, sin embargo, lo que hace es dar una cantidad de daño por ataque, y esta en lugar de duración se amplifica en intensidad, hasta un máximo de 25 cargas. La protección lo que hace es reducir en un 33% el daño que se recibe, y esta solamente es amplificada en duración. La regeneración regenera una cantidad de salud por segundo y también lo que hace es amplificarse mediante la duración. Esto es muy útil para mantener al grupo curándose sin realizar una cura grande, es decir, una cura en el tiempo. Tenemos también la represalia, que lo que hace es hacer un daño al oponente cada vez que te golpea. Y se amplía también en duración. La celeridad, una cosa también muy vital en este juego, lo que hace es darte un 33% de velocidad de movimiento y además se amplía en duración. Es muy útil a la hora de posicionarse porque además esa velocidad de movimiento te facilita mucho este proceso. El vigor recupera rápidamente la regeneración del aguante, por lo cual lo que te permite es poder esquivar más veces, y este vigor se amplía en duración. La estabilidad, otra de las más importantes quizá junto a la égida, bloquea un ataque de control, es decir, un miedo, un empuje, una atracción, es decir, impiden que te hagan el CC. Y si este se amplía en intensidad. La resistencia anula el efecto de las condiciones por un corto periodo de tiempo. Y se amplía en duración. Y por último, la rapidez lo que hace es acelerar el cooldown de las habilidades, lo cual lo hace también muy importante a la hora de tenerlo en tu grupo. Y se amplía en duración. Estas son todas las bendiciones que podéis llegar a tener y estaría muy bien que mirarais vuestras habilidades en función de qué aporta cada bendición. ¿Por qué? Porque en determinados momentos quizás os venga muy bien tener esa égida, esa estabilidad o esa rapidez en momentos cruciales. Bien, pasamos ahora a las condiciones. Las condiciones son perjuicios que sufre tanto el enemigo como un aliado y se pueden diferenciar en condiciones que aplican daño o condiciones que también pueden aplicar CC. La primera es el cegado, y el cegado lo que hace es que tu siguiente golpe falle. Esto, por ejemplo, os puede venir muy bien en PvP porque cegará al enemigo e impedirá que os pueda dar con sus golpes. La confusión lo que hace es que os recibes daño cada vez que ejecutas una habilidad, no un ataque automático, una habilidad. Y este se aplica en intensidad. Es decir, se puede aplicar varias veces. El congelado reduce la velocidad de movimiento, lo cual es un slow CC, y la recarga de habilidad es un 66%, y se aplica en duración. La debilidad hace que el 50% de los ataques sean de refilón, y reduce la regeneración del aguante un 50%. Esto lo que hace es que cada golpe que tú vayas a recibir sea menos efectivo, por lo cual le estás como, por así decirlo, en los clásicos juegos de RPG, bajando el ataque. La hemorragia es una condición de daño directo que va infligiendo daño por segundo. Con daño directo me quiero referir a que va haciendo daño en el tiempo sin aplicar, por ejemplo, el congelado
o la confusión que se requiere de una habilidad que actives una habilidad. La hemorragia va haciendo daño continuo constante. Y además la hemorragia se aplica en intensidad, se pueden aplicar bastantes cargas. El incapacitado sí que es como un CC, porque reduce la velocidad de movimiento un 50%, por lo cual se aplica en duración, no en intensidad. El inmóvil inmovilizas al enemigo y le previene de esquivar, por lo cual lo dejas clavado en el sitio, y eso también se aplica en CC. También se amplía en duración. El miedo es un CC directo sin daño que hace que el enemigo corra en la dirección contraria a la que tú se lo estás lanzando. Por lo cual esto es un CC más poderoso porque obligas al enemigo a moverse. La quemadura hace daño por segundo y se amplía en duración. Esto es como el sangrado, es decir, es un estado que aplica daño constante durante lo que dure esa quemadura. El tormento es una condición un poco especial porque inflige daño por segundo, pero inflige el doble de daño a los objetivos en movimiento. Se puede aplicar en intensidad y uno de los personajes que actualmente lo utiliza muy bien es el ladrón en su especialidad de espectro. Puede acumular muchísimas cargas de tormento y eso aplicar muchísimo daño. El envenenado es como el tormento o la quemadura o la hemorragia, puesto que inflige daño por segundo también. Solo que además reduce la curación en un 33%. La vulnerabilidad aumenta el daño que recibe el enemigo en un 1% por carga. Es decir, se le pueden aplicar varias cargas de vulnerabilidad y eso es un 1% cada una. La lentitud hace que las habilidades y las acciones sean más lentas. Esto se puede aplicar como un CC y es ampliable en duración. Y por último, la provocación lo que hace es que el enemigo, el que la sufra, queda provocado y está obligado a atacarte a ti. Y esto es ampliable en duración. En el apartado de la derecha, en el cuadro que os estoy poniendo en pantalla, podréis ver que hay una última columna que pone convertida en. Eso es porque ciertas clases pueden llegar a corromper ciertas bendiciones y convertirlas en condiciones, o esas condiciones convertirlas en bendiciones, por lo cual tenéis ahí la dualidad entre una y la otra. Bien, pasamos ahora a los efectos de control o CCs. Los CCs, el atontar, el miedo, flotar, rechazo, derribar, lanzamiento, tirar, sumergirse, aturdir y provocación, son los que hacen disminuir la barra de CC en los enemigos los cuales la tengan. Y en su mayoría estos lo que hacen en los jugadores es obligarles a moverse o a inhabilitarlo durante un tiempo. Y el flotar y hundir ignoran el efecto de desafiante. Los consumibles son dos cositas muy importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de veros envueltos en unos desafíos más grandes, ¿de acuerdo? Y se diferencian en la mejora y el alimento. Hay objetos que se clasifican dentro del alimento y otros en la mejora. Cada uno de ellos aporta una serie de beneficios, tales como subir las estadísticas, mejoras de karma, de oro, de hallazgo mágico, etc. Y las hay de diferentes categorías, desde una categoría muy bajita hasta las comidas y mejoras que te dan muchísima estadística y muchísimas de ellas. Muchas de ellas se pueden comprar en el bazar y otras tantas se pueden craftear directamente por las profesiones. Bien, este último apartado, los misceláneos, es una categoría un poco especial, puesto que en su mayoría no lo puede ejecutar el personaje, sino que viene dado por el juego. La agonía la vamos a dejar para el final porque tiene un apartado especial. La barrera fue implementada en Path of Fire y lo que hace básicamente es aportar una especie de vida temporal que puede ser consumida por un golpe, pero no te estaría quitando vida real. Esto, por ejemplo, el efecto mejor que tenemos, que además salió en Path of Fire, es el del Scourge, del Nigromante, que lo que hace es que te pone una barrera a ti o al equipo en función de las arenas que pone, por lo cual lo que está aportando ese personaje es una especie de apoyo mientras hace su función. La invulnerabilidad, como tal dice, es cuando eres totalmente invulnerable. El desvelado y el sigilo son dos condiciones que son casi exclusivas del ladrón, aunque creo que el hipnotizador también la tiene. Y básicamente el sigilo lo que hace es que no pueda ser detectado por otros personajes, enemigos, claro. Y el desvelado impide que puedas volverte en sigilo.
Elimina el aturdimiento, como el nombre dice, es una eliminación de aturdimiento. La supervelocidad es una habilidad que tienen algunas clases para darte un 100% de movilidad muy reducida en el tiempo. Y el imbloqueable son ataques que no se pueden bloquear bajo ningún concepto. Bien, ¿por qué la agonía la hemos dejado para el final? La agonía es una cosa exclusiva de los fractales de la niebla. Y esa agonía lo que hace es que te da un daño porcentual, sí o sí, en función de la agonía que tú tengas y contrarrestada por la resistencia a la agonía que te puedes poner mediante infusiones. Por lo cual, esto es solamente de los fractales de la niebla, pero los fractales de la niebla además tienen unos efectos que son solo para cuando asciendes al tier 2 de los fractales de la niebla, es decir, a partir del fractal 26. A día de hoy, al día al que subo el vídeo, los fractales los voy a dejar aquí puestos en un cuadrito, y digo a día de hoy porque pueden variar según Guild Wars esté haciendo balances. Estas inestabilidades son recompensa bien merecida, que los enemigos ganan bendiciones al recibir impactos, y al eliminar una bendición de un enemigo se les roba vida. La última risa es que los enemigos explotan al morir si no están aturdidos. Los enemigos aturdidos aplican protección y estabilidad a los aliados cercanos. La aflicción, que la duración de la resistencia otorgada aumenta un 50%, pero los enemigos aplican condiciones aleatorias. Ineptitud social, y es que los jugadores se ven repelidos entre sí. Sin embargo, se puede neutralizar temporalmente mientras se tenga estabilidad. Rastro tóxico, los enemigos dejan un rastro de veneno a su paso. Bloquear un ataque de rastro tóxico lo absorbe y elimina la condición. La bomba de flujo, los enemigos dejan te ves afectado periódicamente por bombas de flujo de la anomalía. La bomba de flujo son un área que vas a saber tú cuando la tienes, es un área pequeña y que cuando llega al final explota y deja un área a su alrededor. Estas áreas afectan tanto aliados como enemigos y te dan condiciones aleatorias. La descarga de adrenalina, cuando están enfurecidos los enemigos, infligen un 100% más de daño, y este enfurecimiento es cuando están bajos de salud, pero a cambio no realizan golpes críticos. Cuando no están enfurecidos, los enemigos infligen un 10% menos de daño. La convergencia de la niebla es algo muy especial porque se aplica, se van invocando tanto aliados como enemigos de todos los fractales. Es decir, es aleatorio y te puede salir y puede aparecer un aliado para ayudarte o normalmente un enemigo para perjudicarte. La flaqueza hace que los jugadores sean más pequeños y tienen un 10% menos de salud, pero a cambio se mueven un 25% más rápido. La sobrecarga de bendiciones hace que cada bendición aumente el daño de los golpes en un 1,5%. A cambio, la duración de las bendiciones aumenta un 20%. Flanco es una de las más peligrosas debido a que a los enemigos a un alcance de 300 metros infligen un 100% de daño al atacar por la espalda. No confundirlo, por la espalda también implica por los laterales. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que estar de frente al daño siempre que se pueda. Sin embargo, los aliados también hacen este efecto a los enemigos. Vamos juntos es un efecto que hace que mientras no estés a 300 metros de un aliado, recibes un 25% más de daño. Sin embargo, cuando si lo estás, se reduce un 5% ese daño. Lo sabréis porque a vuestro alrededor, si no tenéis a nadie, tenéis una pequeña sombra roja, que se irá cuando tengáis un aliado cercano. La subida de azúcar hace que la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque aumenten un 15%. La velocidad de movimiento y la velocidad de ataque, sin embargo, de los enemigos y los de élite es un 25%, pero su probabilidad de crítico se reduce también en un 25%. La venganza hace que cuando muere un enemigo, mejora a los enemigos cercanos con varias bendiciones. No se aplica esto a enemigos de élite y al eliminar cualquier bendición del enemigo sí se le aplica debilidad. Fuego en la sangre lo que hace es que los enemigos generen proyectiles llameantes a sufrir daño en todo su alrededor. Es decir, no hay un sitio en el cual no vaya a generarlo. Es un anillo, pero son proyectiles. ¿De acuerdo? No es un anillo que se va expandiendo, son proyectiles. El daño condicional además se reduce un 20% a cambio. Tullido es que cuando menos salud tengas, más lentamente te moverás hasta un máximo de un 33%. Sin embargo, a cambio el aguante se regenera un 33% más rápido.
Los vindicadores de los fractales, para que lo entendáis, antes que explicar lo que dice la descripción literal, os explico una cosa antes. Cuando caéis abatidos en los fractales, aparece un vengador fractal, ¿de acuerdo? Es como un espíritu que te va a hacer un remate. Es decir, tú tienes unos segundos para reaccionar o que tu equipo reaccione. Si ese vengador te asesta el remate, instantáneamente te matará. Entonces, ¿qué es lo que hace Vindicadores de los Fractales? Que estos vengadores se convierten en una versión mucho más fuerte de los anteriores, con lo cual no es tan fácil eliminarlos antes de que te abatan, pero sí que se le puede aplicar CC, por lo cual eso ganaría mucho tiempo. Y por último, la enfermedad tóxica hace que los miembros del grupo se verán afectados periódicamente por vómitos. Todos los jugadores periódicamente verán un cono enfrente a donde estén mirando en ese momento. Una vez pasado unos segundos, todos los jugadores vomitarán y harán daño y daño de condición a aquellos aliados a los que pille ese vómito. Además de que una vez que un aliado recibe el vómito de otro, vuelve a vomitar. Es decir, es contagioso. Por último, hay una mención especial, que es las auras. Las auras es una mecánica exclusiva del elementalista, que dichas auras tienen cada una un efecto diferente. Es decir, el aura del caos te otorga bendiciones aleatorias y a tu enemigo condiciones aleatorias. La oscura te rodea de una aura oscura que reduce el daño de condición recibido y causa tormento cada vez que te golpean. El aura de fuego es una aura que te envuelve y quema a los enemigos y te da poder cada vez que recibes un golpe. El aura de escarcha congela a los enemigos que te golpean y el daño recibido se reduce un 10%. El aura de luz, cuando te golpean, gana resolución. Se reduce el daño de condición en un 10%. El aura magnética refleja los proyectiles con energía magnética y el aura de electrodescarga aturde a los enemigos cercanos con una descarga que se ejecuta una vez cada 2 segundos por atacante. Estas auras también tienen que ver mucho con los combos del elementalista, por lo cual, si sois elementalistas, compensa mucho ver qué tipo de aura utilizar en cada situación. Y hasta aquí los efectos de Guild Wars 2. Cabe destacar que todos estos efectos hay que aprendérselos o por lo menos familiarizarse mucho con ellos porque tienen mucho impacto en cada partida. Es decir, poder tener bendiciones antes de un combate difícil o intentar evitar las condiciones lo máximo posible puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Y en PvP, sobre todo, ser capaz de incorporar muchísimas condiciones o ponerte a ti mismo muchas bendiciones puede significar la vida o la muerte en un combate, pero sin lugar a dudas. Así es que si tenéis la oportunidad, familiarizaos mucho con esto e intentar ver dónde están los puntos débiles y los puntos fuertes de vuestro personaje. Si os ha servido, espero que haya sido, podéis darle un like y suscribiros, que es gratis, y tenéis aquí gratis en este canal. Cualquier cosita tenéis abajo en la cajita de comentarios para comentarme lo que queráis, así como cualquier sugerencia. Tenéis mis redes también aquí abajo y recordad que estamos de lunes a sábado en Twitch haciendo directos tanto de Guild Wars como de otros jueguitos. No dudéis en pasaros y preguntarme cualquier cosita. Y sin más, yo me despido. Espero que os haya servido y hasta la próxima, gente. Chao.